Estimados, buenas noches. Vamos a iniciar esta conferencia entendiendo el PMBOK séptima edición y cómo aplicarlo en un entorno cambiante. La versión del PMBOK séptima edición en inglés salió publicado en principios de agosto. Una semana después, también dentro de agosto, salió publicada la versión en español, que todavía falta traducir algunos gráficos, pero en general ya tenemos una traducción en español. El objetivo de este webinar es explicarle en forma resumida prácticamente todo el PMBOK séptima edición. Bueno, nosotros somos la empresa PMB Consulting Group, somos partner del PMI, somos ATP. Hasta el año pasado fuimos Global Rep, ya no existen los rep en el mundo, salvo en China. A partir de este año se trabaja con ATP, nosotros somos ATP nivel Premier. Muchos de ustedes han sido nuestros alumnos, por eso queríamos de alguna manera hacerle llegar en forma directa lo que es el PMBOK y cómo aplicarlo. Bueno, mi nombre es Felipe Meléndez, soy ingeniero industrial, tengo un MBA, tengo varias certificaciones del PMI. En estos últimos años he trabajado en todo lo que es auditoría de contratos internacionales, peritajes, implementaciones de PMOs, Project Management Office. He trabajado desde hace muchos años con el PMI, no solamente a nivel local, nacional, internacional, en forma general. Y también nos dedicamos como PMB a todo lo que es la gerencia de proyectos y la gerencia de consultorías. A continuación, este es el índice. Vamos a mostrar una parte introductoria. Luego vamos a hablar de la migración de sexta a séptima, los principios de gestión de proyectos. Vamos a mostrar una matriz desarrollada por nosotros para que puedan entender cómo funciona este nuevo enfoque de PMBOK. Vamos a entrar un poco más al detalle a los dominios del desempeño, adaptación, sobre todo de la organización del proyecto, y finalmente modelos, métodos y artefactos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la parte introductoria. Una palabra bastante marcada en el PMOK séptima edición es la palabra valor, que muchas veces lo usamos y siempre lo hemos usado, pero no le hemos encontrado probablemente la connotación que debería tener la palabra valor. En términos generales, valor es el beneficio que se logra menos lo que nos costó lograr ese beneficio. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa en forma práctica, no? Por ejemplo, existen en nuestro país problemas de salud, problemas de educación, problemas de servicio de infraestructura, problemas específicos como de transporte, del agua, etc. Solucionarlos, estaríamos generando valor. Cuando nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos labores como, por ejemplo, ir a una farmacia, un supermercado, hacer una compra o una compra delivery, y no nos dan el servicio que esperamos, o el producto que recibimos no es el que deseamos, entonces ahí estamos viendo que no se está cumpliendo lo que es generar valor, ¿no? Entonces lo vemos a nivel país, lo vemos a nivel organizacional, lo vemos a nivel personal. Entonces el valor
es importante identificarlo, porque todos los proyectos que realicemos deberían generar valor. Si no, no deberíamos realizar. La coyuntura actual es un entorno VUCA. ¿Qué significa eso? Volátil, ambiguo, complejo, mucha incertidumbre. Bajo ese entorno vamos a trabajar nuestros proyectos. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en este entorno cambiante. De esa manera, los métodos que usemos deberían ser también más flexibles o tendríamos que adaptarlo a este nuevo entorno. Pero sobre todo, nosotros mismos tendríamos que cambiar. Algunos ejemplos de proyectos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos proyectos relacionados a temas aeroespaciales, transporte, minería, tecnología. Por ejemplo, en el tema de transportes, acá tenemos un caso de Volvo. Este es un camión Volvo, donde el proyecto, cuando inició, tenía como objetivo reducir en 25% el costo de transporte. En ese momento no se sabía cómo iba a ser el camión Volvo al final. Este proyecto se hizo bajo el enfoque iterativo, ciclo de vida iterativo, es decir, hacían la primera versión del camión Volvo, lo ponían a prueba con los clientes, había cambios, hacían otro proyecto y así varios hasta llegar finalmente al producto final. Es un enfoque iterativo. Al final, recién sabíamos cómo va a quedar el producto. O sea, por ejemplo, puede ser que el camión Volvo no tenga espejos. Uno dice, bueno, todos los camiones tienen espejos. Bueno, el camión Volvo no va a tener espejos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay invención de nuevos componentes. Entonces, durante la ejecución de cada ciclo iterativo, o sea, son varios ciclos, en cada uno de los ciclos se generaban componentes que podían servir para la operación de los Volvos existentes. Es decir, era un ciclo de vida incremental. Es otro enfoque, ¿no? Un enfoque iterativo porque tengo que tener varios ciclos hasta que obtenga el producto final. Pero en cada ciclo de vida ya tengo un resultado que me genera valor. Entonces, Volvo ya generaba valor en forma incremental. Es un ejemplo. O, por ejemplo, estos proyectos de investigación y desarrollo, donde la planificación tiene que ser tan al detalle que la actividad debe hacerlo una persona o dos personas, un ingeniero o dos ingenieros. Entonces, en ese sentido, estamos viendo de que la especialidad es bien importante, ¿no? Que una o dos personas realicen una actividad, ¿no? Y muchas veces el gerente de proyecto es más un facilitador, ¿no? Porque el equipo de proyecto es un equipo de alto rendimiento, colaborativo, comprometido. Y los diversos gerentes de proyectos de varios proyectos del portafolio van compartiendo qué van avanzando, qué van creando para que lo puedan reusar y reciben colaboración de otros gerentes de proyectos. Entonces, otra forma de trabajar. En general, las organizaciones se están proyectizando. O sea, la gerencia de proyectos va a ser mucho más solicitado, ¿no? Incluso al 2027 va a haber mucho más millones de, normalmente, de solicitudes de nuevos gerentes de proyectos en todo el mundo, ¿eh? Entonces, la gerencia de proyectos ha crecido considerablemente, pero ya hay varios enfoques, que es lo que estamos comentando. Le he comentado el iterativo, le he comentado el incremental, y también hay el predictivo, que es el que conocen, que es el más constructivo. Se trabaja una fase, se termina otra fase, y así hasta que termina la otra. Por ejemplo, Minera y Yanacocha son por base. Estudios, perfiles, estudio de prefactibilidad, luego estudio de factibilidad, luego ingeniería básica, luego ingeniería detallada, luego construcción, luego puesta en marcha y a operar. ¿Se encuentra? Entonces, son diferentes enfoques. O sea, cada industria tiene diferentes enfoques.
Y un proyecto, el concepto se mantiene, ¿no? Es el esfuerzo que hacemos en forma temporal para crear un producto, servicio o resultado. Tenemos la triple restricción: alcance, cronograma y costo. Entonces el proyecto va a un resultado final: un hospital, una posta médica, un colegio, un software, una planta minera. Ese es el enfoque que tiene un proyecto, el resultado final. Y la gerencia de proyectos ya es todo lo que hacemos para lograr tener éxito en este producto, servicio, resultado. Y eso, todo lo que hacemos, le llamamos la gerencia de proyecto, el project management. Aquí hay que aplicar principios. Vamos a ver que son 12 principios, pero vamos a comentar luego. Y sobre todo el principio fundamental para poder hacer un proyecto es que genere valor. Si no genera valor, no deberíamos hacerlo. Luego, la gerencia de proyectos son dominios. Acá tenemos 8 dominios: incertidumbre, interesados, equipo, la planificación, la entrega, el trabajo del proyecto, el entorno, ciclo de vida y la medición. Luego viene la adaptación. ¿Qué quiere decir la adaptación? Que la organización y los proyectos se adaptan. Es una mejora continua. Y finalmente, modelos, métodos y artefactos. Un modelo, por ejemplo, es de comunicación. Un método, por ejemplo, para estimar. Un artefacto es una salida, por ejemplo, un plan. ¿Ok? Estamos hablando de la parte introductoria. Entonces, esa es la gerencia de proyecto. Entonces, a todo esto, ¿qué le llamamos? La aplicación de buenas prácticas para poder tener éxito en el proyecto. Esa es la gerencia de proyectos. Entonces, lo que está cambiando es la gerencia de proyectos. Se está adaptando a un entorno más cambiante. Otro concepto es un programa. Un programa es un conjunto de proyectos relacionados que apuntan a un mismo objetivo. Por ejemplo, programas de salud, programas de educación, programas de transporte, programas típicos. Y un portafolio es un conjunto de proyectos y programas y otros subportafolios que apuntan a objetivos estratégicos, es decir, al cumplimiento del plan estratégico. En forma general, una empresa tiene un plan estratégico, un portafolio de proyectos, con todos sus proyectos y programas, más un presupuesto. Y la pregunta es, ¿cómo generamos valor en una organización? Lo generamos a través de los proyectos. Pero para que exista un proyecto, ha habido un plan estratégico, ha habido un portafolio de proyectos y ha habido luego una formulación de proyectos. Y estamos seguros que ese proyecto va a generar valor. Es decir, va a haber un logro. Vamos a resolver, por ejemplo, problemas o oportunidades de negocio. La cura de una enfermedad, ya estamos generando valor. Hay valores, no necesariamente tiene que ser rentabilidad, BANTIR. También hay valor, por ejemplo, soluciones a temas de reducción de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Mejorar el servicio al cliente, también valor, ¿no? O sea, hay valores cualitativos, no solamente cuantitativos. Entonces, el PMOK séptima edición habla de un sistema de entrega de valor. ¿Cómo entregamos valor como organización? A través del plan estratégico, el portafolio, los programas y los proyectos. Y el PMOK séptima edición tiene esta estructura. Primero, principios de gestión de proyectos que tienen que ver con temas de personas y valores. Luego, dominios de desempeño del proyecto, que ya habíamos comentado. Recuerden que son 8 dominios, en lo que destaca la planificación, el trabajo del proyecto, el equipo del proyecto, la medición, la incertidumbre, etc. La adaptación que habíamos comentado es que nos tenemos que adaptar al entorno cambiante, es decir, tenemos que adaptar nuestras políticas, nuestros procesos, nuestro procedimiento, nuestra metodología. Ya no va a ser una metodología
que sirva para todos los proyectos, sino depende de cada tipo de proyecto. Cada proyecto va a tener su propio enfoque, sus propios métodos, su propio modelo, sus propios artefactos, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, esta es la estructura del PMBOK séptima edición, que ya está también en versión en español. Vamos a la segunda parte. Hemos terminado la parte introductoria, vamos a ver la migración. La estructura, por ejemplo, de sexta era la siguiente, ¿no? Una parte introductoria, similar a la parte introductoria de la séptima. Luego áreas de conocimiento, ¿recuerdan? Área de conocimiento, integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Y los 5 grupos de procesos, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Bajo ese enfoque, se adaptaban metodologías para gerenciar los proyectos. Ahora, séptima edición habla de los sistemas de entrega de valor que hemos comentado hace un momento, que es plan estratégico, portafolio, programas, proyectos. Que antes eso se hablaba en la parte introductoria de PMBOK sexta edición. O sea, sí había, solamente que ahora se le está dando un nombre un poco más integral de lo que ya se había visto en sexta edición. Luego hay principios de gestión de proyectos que tienen que ver con temas de personas, con temas de cambios, de adaptación. Luego viene lo que son los dominios. ¿Okay? Hay dominios relacionados a procesos, dominios relacionados a personas, dominios relacionados a entorno. La adaptación que habíamos comentado, que es a los cambios de la empresa, de los proyectos, y los modelos, métodos y artefactos. Y finalmente los anexos, glosarios e índices, similar a como había en sexta edición. Entonces ahí vemos ya un cambio, ¿no? Antes era un cambio más estructurado, antes el sexta edición es bien estructurado, la séptima edición ya no es tan estructurada. Sobre los principios de gestión de proyectos. El principio principal es el número 12, que es centrarse en el valor. Es decir, si hacemos proyectos, resolvamos problemas. Por ejemplo, si estamos en proyectos públicos, ¿no? Problemas de salud, de educación, problemas de transporte, problemas de agua, en general servicios de infraestructura. Entonces, hay que centrarnos en eso. En una empresa privada, depende de qué industria, ¿no? Por ejemplo, queremos mejorar los servicios al cliente, reducir los costos, mejorar el clima laboral, etc. Todo lo que genere valor, en eso nos tenemos que concentrar para poder generar proyectos. El tema de personas, principios de personas relacionadas a habilidades interpersonales, a valores. En el tema de procesos, ¿no? Es la gestión, por ejemplo, la gestión de riesgos, que ahora ya no le llaman riesgos, le llaman más incertidumbre, temas de procesos de cambio, pero se mantienen los procesos, como hemos hablado antes en sexta edición, gestión de alcance, gestión de programa, gestión de costos, gestión de calidad, de todas las áreas de conocimiento, solamente que ya no están tan estructuradas como antes. Los procesos en el séptima edición son textos, es decir, lo que ya hemos trabajado antes, esta edición o una versión anterior, ya conocemos los procesos. Para una persona que recién va a empezar su primer curso, diplomado, maestría o su primera experiencia en una organización y tiene como referencia el séptima edición, el tema de procesos se le va a ser difícil entender, ¿no? Entonces, de todas maneras, la recomendación es que la sexta edición sigue siendo una muy buena referencia para el tema de proceso. Y en el séptima edición hay mucho avance en lo que es persona. O sea, lo que es persona se ha crecido considerablemente y lo que es proceso se ha reducido. Entonces, esa reducción de procesos lo vamos a resolver
usando todavía el sexta edición. ¿Ok? Aquí hay una matriz que nosotros mismos hemos desarrollado, no está en el PMOK séptima edición, donde vamos a ver la relación entre dominios y procesos, ¿no? Tenemos el dominio enfoque desarrollo, tenemos el dominio entrega, o sea, mejor dicho, la entrega es finalmente el producto final, el dominio planificación, dominio trabajo del proyecto, el dominio medición, el dominio incertidumbre, el dominio interesados, el dominio equipo de proyecto. Son 8 dominios. Y dentro de los modelos, porque hay muchos modelos en el PMOK séptima edición, hay uno de los modelos que es grupo de procesos, iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar. Ese es un modelo. Entonces nosotros hemos rescatado ese modelo en séptima edición, que es justamente el modelo que tiene el sexta edición. Solamente que en sexta edición el modelo era ya como que fijo. Todos los proyectos se inician, se planifican, se ejecutan, se controlan y se cierran. En el séptima edición no queda claro. Uno tiene que leer todo el séptima edición y darse cuenta que los procesos se mantienen, solamente que son más textos. Ya no hay los procesos de entradas técnicas y salidas. Sin embargo, si uno lee todo, prácticamente todos los procesos de sexta se mantienen. Y donde se hace una mejora sustancial es en el tema de equipo de proyecto. Entonces, en inicio, igualmente tenemos los procesos relacionados pues, a seleccionar el enfoque, el ciclo de vida, desarrollar el acta de constitución. Acá hablamos de identificar los riesgos de alto nivel, identificar los interesados. En lo que es desarrollar el plan, tenemos todo lo que es planificación con alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. El tema de recursos, el enfoque es más a recursos físicos. Recursos físicos es lo que no es recurso humano, materiales, equipamiento, ¿no? Y por otro lado, recursos humanos tenemos en lo que es equipo de proyecto. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestro plan de gestión de recursos, tenemos que incluir también el tema de personas, definitivamente. Es decir, que el tema de personas es como decir un módulo que transversalmente lo tenemos que aplicar en todos los procesos. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, debemos cerrar entregando valor. O sea, no me entregas un producto, un servicio, un resultado, pero tiene que generar valor. En esta matriz, nosotros le hemos agregado las áreas de conocimiento solamente para relacionarlo, pero en el séptima edición no se menciona áreas de conocimiento. Se mencionan dominios de desempeño, que son los 8 dominios que hemos mencionado, y los 5 grupos de procesos se mencionan como uno de los modelos, de los tantos modelos que vamos a presentar ahora. Entonces, vamos a hablar ahora de los dominios. El dominio de desempeño interesado. Interesados o stakeholders son personas, organizaciones que se ven afectadas por los proyectos. Hay personas que se ven afectadas a favor, le conviene el proyecto, y otras que no le conviene. Entonces, a veces se vuelven en contra del proyecto. Entonces, los interesados hay que identificarlos y sobre todo hay que involucrarlos. Interesados nacen de incluso nuestro propio equipo de proyecto, son interesados. Desde el sponsor, el gerente de proyecto, los miembros del equipo de proyecto. Luego vienen organizaciones como los comités, las oficinas de proyectos, las organizaciones externas, proveedores, usuarios, en general, todos son interesados. ¿Okay? Y en el tema de interesados, los interesados lo identificamos, como hemos hecho en el caso anterior, acá hay interesados, pero hay que identificarlo, quiénes son esos interesados. Hay que entenderlos, es decir, que hay que estudiarlos y entender sus intereses. Hay que analizarlos para poder evaluar y determinar algunos requisitos que respondan a esos intereses.
qué poder tiene, qué influencia, similar a esta edición. Y luego hay que priorizar a los interesados. Priorizar de acuerdo a lo que genera más valor. Y teniendo en cuenta también la legitimidad, ¿no? Hay que involucrarlos y finalmente monitorearlos. Y en el monitoreo hay que hacer ajustes como cambios a las estrategias, etcétera, ¿no? Es un proceso iterativo. Entonces, algo que cambia en el set de medición es que el set de medición se habla mucho de que no solamente los grupos de procesos son iterativos, todo es iterativo. Los interesados son iterativos. En cualquier momento identifico, en cualquier momento cambio mi estrategia, en cualquier momento evalúo, en cualquier momento priorizo. Por eso que ya no es tan estructurado, ¿no? Antes uno decía, inicio, termino, planifico, ejecuto, control y cierre. A pesar que en el PMOK séptima medición no es que se termina al inicio, termina la planificación, ¿no? Sino que recuerden que se hablaba de un inicio, se suponía con la planificación, con la ejecución, con el control y el cierre, ¿no? O sea, en realidad así es, así son los proyectos, ¿no? Pero cuando ya se entraba en la matriz, había un entendimiento como que se iniciaba, se terminaba, luego se planificaba, luego se ejecutaba. Entonces como que era más parametrizado. En cambio, el séptima edición es un poco más abierta, ¿no? En cualquier momento identificamos. No necesito estar en el inicio, no necesito estar en la planificación. Cualquier momento evalúo, o sea, es un poco más flexible, digamos. Dominio y desempeño equipo. Equipo nos referimos al equipo de proyecto, las personas. El objetivo es alto rendimiento. Y sobre todo propiedad compartida. ¿Qué significa propiedad compartida? Muchas veces como el resultado no es mío, entonces no me esfuerzo, no me comprometo. El resultado no es tan bueno. Entonces ahora tenemos que ver que este resultado sí es de nosotros, sí queremos que el resultado se realice, se logre. Entonces esta es mi propiedad también. Por lo tanto me voy a esforzar más, me voy a comprometer más. Y en general, mayor compromiso, mayor rendimiento. Entonces, el equipo alto rendimiento sería el objetivo, la colaboración. Todos los ejemplos que hemos hablado en la parte introductoria, recuerdan cuando hablamos ahí de varios ejemplos de Apple, de Volvo, ¿no? Todos esos proyectos tienen una coincidencia en el tema de colaboración, de equipo de alto rendimiento. Entonces, un equipo de alto rendimiento tiene propiedad compartida, como habíamos hablado, ¿no? Compromiso, se adapta a los cambios, la colaboración, la comunicación abierta, es decir la verdad, tener un entorno donde la información nos sirva para poder tomar decisiones, reconocimientos, delegación, etc. Entonces, en esta parte ha desarrollado bastante el PMOK en todo lo que es personas. Mucho. Entonces, eso sí es un aspecto a resaltar. Habilidad de liderazgo, por ejemplo, pensamiento crítico, muy importante para poder solucionar problemas, analizarlos, manejo de conflictos. Acá hay una inteligencia emocional importante para todas las personas. Es decir, que las personas que van a liderar, el gerente de proyecto u otros líderes, tienen que tener esas habilidades que realicen en su día a día del proyecto, ¿no? Y sobre todo tener la visión de lo que queremos lograr al final. Otro dominio es el enfoque de desarrollo y el ciclo de vida. Una vez que decidamos hacer un proyecto, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tengo una visión de mi producto final, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Van a ser por fases? ¿Van a ser fases secuenciales? ¿Van a ser fases paralelas? ¿Va a ser iterativo? ¿Cómo lo vamos a hacer? No es tan fácil responder a esa pregunta, ¿no? Muchas veces uno se lleva por la experiencia, nada más. Bueno, siempre lo hemos hecho así, hagámoslos así. Pero ahora vamos a ver que hay otra forma de hacer los trabajos, los proyectos, que
sean más efectivos, más eficientes, que generen valor. También generar valor es tenerlo lo antes posible, ¿no? No es lo mismo un hospital en 3 años que un año. O sea, mientras sea antes, mejor. Entonces, acá tenemos los enfoques de desarrollo. Uno es el enfoque predictivo. Por ejemplo, hago mi estudio de factibilidad, lo termino, luego hago mi diseño, termino, luego mi construcción, termino, luego puesta en marcha, termino mi proyecto. Un solo ciclo de vida. El iterativo, hago varios ciclos de vida. Y en el último ciclo de vida, recién tengo mi producto final. Es decir, puedo diseñar, construir y poner en marcha una versión. Luego hago otro ciclo de vida con las mismas fases, hasta finalmente tener mi producto final. El iterativo son varios ciclos de vidas hasta obtener finalmente mi producto final. En el caso del predictivo, el alcance se define lo antes posible. Y sobre el alcance quiera todo. Por eso que en mi proyecto predictivo uno dice, mi proyecto está al 30%, al 40%, al 50%, al 80%. Uno dice, ya estamos terminando, ya estamos llegando al 100%, ¿no? Así es el predictivo, ¿no? El iterativo no es así. No puedo decir estoy al 20%, estoy al 30%. No puedo decir porque no tengo la certeza de mi producto final. Como vimos el ejemplo de Volvo, ¿no? O sea, no tenemos la certeza de los entregables en forma específica. Sí tengo la visión, por eso que es bueno la visión de cuál va a ser mi solución final, mi producto final. El incremental es también un iterativo, igual que el anterior, pero con la diferencia que ciclo de vida, cada ciclo de vida ya me entrega una versión que me sirve para poder usarlo en operación. O sea, cada versión me sirve. Pues incremental, estoy incrementando más funcionalidad, más funcional. Al final tengo mi producto final, pero en cada ciclo de vida ya entregué valor. Ese es el incremental. Y el ágil, hacemos un sprint planning. Normalmente se trabaja con sprint, que son iteraciones. En el ágil, lo fundamental es la mentalidad que tengan las personas para poder resolver obstáculos, para poder determinar detalles de lo que se va a hacer en cada iteración. Pero se planifica el detalle en lo que se va a hacer en la iteración o sprint. Luego se ejecuta el sprint. Se controla a través del avance del producto. Y cuando se termina el sprint, la iteración, se hace una retroalimentación. Y se hace un nuevo plan sobre la segunda iteración. Y así se itera hasta cerrar. Siempre hay un inicio y un cierre. O sea, los hitos siempre se mantienen en cualquier proyecto. El inicio y cierre siempre se van a mantener. Sin embargo, lo que más se aplica en el mercado es el híbrido. ¿Qué quiere decir el híbrido? Combino todos los enfoques. O sea, no existe probablemente un ágil puro, un incremental puro, un iterativo puro, un predictivo puro. Hasta los predictivos ya pueden tener algo de ágil, algo iterativo, ¿no? Entonces, el híbrido viene a ser ya cada organización se adapta al entorno, a su industria y a lo que considera le genere más valor y hace su propia metodología. Solamente que esa metodología va a ser flexible. Dependiendo de cada tipo de proyecto, puede aplicar diferentes formas de trabajar. A criterio incluso del equipo de proyecto. Porque antes los criterios eran, no, así dice la política, tu plan tiene que decir A, B, C, D. No, ahora cada plan depende del equipo del proyecto. El equipo del proyecto decide. Entonces se le está dando un empoderamiento al gerente de proyecto y al equipo de proyecto. ¿Okay? Y eso es bueno, ¿no? Por eso que rescatamos nuevamente el tema de personas en el séptima edición. La planificación siempre parte del alcance, ¿no? Así sea cualquier enfoque, porque el alcance es fundamental. ¿Qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a hacer en el proyecto? Luego hay que estimar cronogramas, presupuestos, ver el tema de personas, cómo nos vamos a comunicar, los recursos, si vamos a adquirir, comprar, por ejemplo, contratos de servicios y la gestión del cambio.
sea, siempre tiene que haber un plan. O sea, la planificación es fundamental para poder dirigir también un proyecto, ¿no? Y el trabajo del proyecto es la ejecución propiamente del proyecto, para ser lo más eficientes y efectivos posible. Durante la ejecución, ahora llamado trabajo del proyecto, es fundamental el tema de personas, dirección de personas, el tema de gestión de las comunicaciones, el tema de las adquisiciones, porque la mayor cantidad de proyectos tiende a tercerizar. Y la entrega tiene que generar valor, pero la entrega se piensa desde las fases tempranas del ciclo de vida, desde que se decide en el anteproyecto hacer un proyecto, ya visionamos qué es lo que vamos a entregar. Entonces, esa entrega de producto final está alineado a los objetivos estratégicos, a lo que la organización desea. Sabemos que esa entrega, ese resultado nos va a dar beneficios. Por ejemplo, solucionar ciertos problemas. Entonces, la entrega es fundamental, ¿no? O sea, el esfuerzo es importante y la entrega es el final. ¿Me solucionó o no el problema? ¿Me generó valor o no? Si no, hay que hacer mejoras ya durante la operación, haciendo ya otros proyectos. La medición es lo que vendría a ser seguimiento y control. Tenemos que tener indicadores para medir. Hay indicadores de gestión, indicadores de calidad de la parte del producto, y hay que medirlo en el tiempo para ver si vamos a lograr las metas trazadas en nuestro plan. Por ejemplo, acá estamos midiendo el ánimo de las personas en forma diaria. Acá estamos midiendo en función del valor ganado, ¿no? Este es el valor ganado, el EB. Este es el PB, lo planeado. Si lo ganado está por debajo de lo planeado, estamos atrasados. Sin embargo, acá las líneas punteadas, este es a la fecha de corte, nos indican que vamos a terminar, por ejemplo, antes íbamos a terminar en el T1, ahora vamos a terminar en el tiempo T2, vamos a terminar atrasados. Es lo que nos dice la curva. Y el costo, este es nuestro presupuesto. Este es el tope del presupuesto. Pero acá dice el actual costo, el costo real. El costo real, hasta acá estamos. ¿Qué dice la línea punteada? Vamos a llegar acá. Pues acá vamos a llegar acá en una desviación de costos. Negativa. Y acá tenemos una desviación de tiempo también negativa. Esto es lo que nos dice la curva esa. Se mantiene. Claro, en el sexta edición el valor ganado opera una parte fundamental. Muchos agarran el PMOK y se iban de frente al valor ganado. Ahora en el séptima edición no se resalta mucho, ¿no? Pero sigue el concepto, hay que aplicarlo, ¿no? O sea, el séptima edición dice que hay que aplicarlo, pero no es que lo resalte tanto. Y acá tenemos, por ejemplo, en las actividades, un tablero de control. ¿Cómo estamos? Verde, amarillo, rojo. Pero también tenemos colores, no lo hemos comenzado, está en stand-by, lo hemos cancelado, o sea, podemos usar más colores. Entonces, el enfoque visual es importante para poder comunicar el desempeño. Estamos hablando de medición, ¿eh? Seguimiento y control. Lo que antes era seguimiento y control, ahora se le llama medición. Tablero Kanban, por ejemplo, para ver, por ejemplo, un entregable, cómo se va elaborando en el tiempo, en qué fase está, la tarea, en qué etapa está. Entonces, visualmente podemos saber la situación de un entregable, de una actividad, y poder determinar si estamos atrasados o no, por ejemplo. La incertidumbre viene a ser los riesgos. Y la incertidumbre ahora ha pasado a ser un dominio, lo que antes era un área de conocimiento, un dominio, similar a la planificación. Entonces, fundamentalmente es tomar conciencia del entorno que vivimos donde hay mucha incertidumbre.
Entonces, al tomar esa conciencia, damos prioridad a lo que es la gestión de riesgos, bajo el enfoque a lo preventivo. Y si no podemos, la contingencia para lo correctivo. En el caso de riesgos negativos, en el caso de riesgos positivos, más bien para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, acá tenemos varios riesgos. Acá tenemos 5 riesgos. Acá están los 5. En el eje X está el tiempo y en el eje Y está la severidad. Que de acá vemos la severidad. Acá vemos la severidad en el tiempo. ¿Ven cómo va cambiando la severidad? Te lo hemos graficado, ¿no? Acá tenemos 4 valores, ¿no? 4 valores. Estos son los valores. Desde que empezó, ¿no? Ahí están los valores. Un valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores. Entonces, por algunos riesgos su severidad va bajando. Si es un riesgo negativo, mejor, ¿no? Hay otro que la severidad va subiendo. Se mantiene. Entonces, gráficamente podemos ver cómo va el riesgo, cómo va cambiando en el tiempo. Hemos terminado los 8 dominios. Ahora vamos a hablar de la adaptación. Cada proyecto es único. Nos va a entregar productos o servicios de resultados que incluso antes no lo hemos pensado por el cambio en el entorno. Y toda empresa, recuerden, tiene políticas, tiene procesos, tiene procedimientos. En el entorno hay leyes, hay normas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir un enfoque adecuado. Vamos a decidir por el predictivo, el iterativo, el incremental, el ágil o el híbrido. Y el que escojamos, tenemos que seleccionar qué modelos, qué artefactos, métodos vamos a aplicar. Con lo cual tendríamos que tener en cuenta también la organización. La organización tiene políticas, procesos y procedimientos. También podemos sugerir que cambien algunas políticas, ¿no? Que no están ayudando a que los proyectos sean eficientes, efectivos. Entonces, adaptamos la organización, adaptamos también el proyecto. Porque depende de cada proyecto, ¿no? Cada proyecto tiene su propia visión de producto final. ¿Qué significa adaptar el proyecto? Acá hay que seleccionar, por ejemplo, qué modelos de comunicación vamos a usar, qué modelos de gestión de procesos. El que hemos sugerido es inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Qué métodos para estimar. Es decir, hay una adaptación organizacional y de proyecto. Y cuando ya entreguemos el resultado en la operación, la mejora continua. Para ir mejorando nuestros métodos, nuestros modelos, nuestros resultados. Se llama la adaptación al cambio. Ahora, las leyes y normas cambian con más frecuencia que antes. Entonces, prácticamente podríamos decir que el cambio es ya permanente, siempre va a haber cambio. Entonces, si no nos adaptamos a una gestión más específica a cada proyecto, podamos tener, digamos, problemas. De repente nos va a costar más o no vamos a llegar a los resultados que esperamos cuando se aprobó el inicio de un proyecto, ¿no? Y finalmente, los modelos, métodos y artefactos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación gráfica de una forma de solucionar un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me comunico? Hay que armar un modelo, ¿no? Emisor, receptor, hay que ver el entorno, hay que ver barreras de comunicación, o sea, armar un modelo. Entonces, el modelo ya existe. Lo uso para mi proyecto, porque mi proyecto justo tiene que ver mucho con temas de
por ejemplo, de trabajo a distancia, ¿no? Diferentes culturas. Entonces, este modelo me sirve. O acá tengo un modelo de formar un equipo de proyectos, ¿no? Desde el forming, el storming, el norming, el performing, el adjourning. Entonces, este modelo me va a servir porque justo nosotros estamos formando nuevos equipos de proyectos, ¿no? Y eso nos va a servir. Entonces, uno escoge su modelo. Entonces, el modelo es como una representación gráfica de algo con procesos o con características de conocimiento, pero que son generales, pero que nosotros lo podemos usar para nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos un modelo de liderazgo, tenemos un modelo de comunicación, tenemos un modelo de motivación, ¿no? Por ejemplo, teorías de higiene y motivación. El Maslow, por ejemplo, Maslow es un modelo. Entonces, muchos de estos modelos ya lo hemos usado en sexta edición, sino que se le está dando una mayor importancia, se está resaltando más. Hay un modelo de gestión del cambio. Bueno, hay un modelo para liderar el cambio, ¿no? Paso a paso. Por ejemplo, crear la urgencia, formar una coalición poderosa y así, hasta finalmente anclar los cambios en la cultura corporativa. Entonces, a veces uno dice, quiero liderar un cambio, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Uno lo hace por su experiencia, ¿no? Pero el modelo ya está, ya existe. Mira, acá hay un modelo de 8 pasos, que no me va a resolver el problema, pero me guía, ¿no? Uno ya estudia un poco más, ¿no? Crear la urgencia, es decir, normalmente las personas se van a esforzar más cuando es algo que se necesite. Siempre hemos hablado de la necesidad, ¿no? Pero en los proyectos se habla de la necesidad para aprobar el proyecto y después ya nunca más se habla de la necesidad, uno se olvida, ¿no? Habla de alcance, cronograma, costo, se olvida la necesidad, ¿no? Pero la necesidad es base de urgencia y la urgencia es base también para liderar un cambio, ¿no? Y acá terminar en una cultura corporativa, quiere decir que hay que integrar a áreas de la organización que probablemente no habríamos pensado si no supiéramos este modelo. Los modelos guían, son representaciones generales, probadas que funcionan en muchos casos y que nosotros lo podemos tomar como referencia y aplicarlo. Por el modelo de transición, ¿no? Desde que el proyecto termina, ¿cómo pasa la operación? Hay que hacer participar a las personas usuarias en el proyecto, hay que capacitar, hay que hacerlo trabajar como parte del proyecto para que aprendan haciendo y les sea más fácil operar. Ese es un modelo. Y acá hay modelos de complejidad, ¿no? Porque ¿cómo resuelvo este problema tan complejo, ¿no? Pero hay modelos que nos dan cierta referencia para ayudarnos. Acá está el modelo que le comenté, ¿no? De Tuckman, ¿no? Desde la formación, que es el forming, ¿no? El forming, el storming, el norming, el performing y el adjourning, ¿no? Que son todas las etapas que pasa un equipo de proyecto. Que también está en el sexta edición, sino que en el sexta edición no se desarrollaba el tema de personas. Ahora sí se está desarrollando más. Y es bueno para incluso las siguientes versiones que sigan desarrollando mucho el tema de personas. Pero acá hay un modelo de desempeño del equipo, ¿no? De la orientación, la confianza, la aclaración de meta, compromiso. Entonces ya es una guía, ¿no? Porque antes decíamos, hay que liderar, pero ¿cómo lo hacemos? Pero, ¿qué pasos hacemos, no? Y eso es importante, ¿no? Porque muchas veces uno dice, el liderazgo no se enseña, la comunicación no se enseña, eso se aprende nada más en la práctica. Y en general son las dos cosas, ¿no? Hay modelos ya que nos ayudan, más la experiencia y la práctica dirigiendo personas, ¿no? Pero entrar a dirigir personas sin saber modelos, vamos a tener más conflictos, ¿ok? No vamos a ser tan efectivos, ¿no? Por eso es importante conocer todos estos modelos, ¿no? Y acá se dan cuenta, en otros modelos está grupo de procesos, o sea, como que el grupo de procesos es otro modelo, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos rescatado como un modelo
principal en nuestra matriz, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, control y cierre, ¿no? Los 5 grupos de procesos. Pero en los modelos de prominencia, ¿no? Que también se mencionaba en la sexta edición, ¿no? En el proceso de identificar interesados, ¿no? Que tiene que ver con la legitimidad, con la urgencia. Y todos estos modelos que hemos mencionado están acá. Y acá están, esta es una matriz modelo versus dominio. Acá están los 8 dominios que hemos mencionado. Dominio interesado, de equipo de proyecto, dominio incertidumbre, medición, trabajo del proyecto. O sea, son los 8 dominios. Entonces está marcado con X, por ejemplo, acá tenemos comunicación intercultural, ¿dónde aplica más? En equipo de proyecto, por ejemplo, ¿no? En interesados, en planificación, en trabajo del proyecto, ¿dónde aplica más? Entonces lo marcamos con X. Eso es para el caso de modelos. Para el tema de método, ¿qué es un método? El método es una forma, una herramienta que nos va a ayudar para lograr un resultado. Por ejemplo, ¿cómo logro estimar una duración? Hay métodos. Y lo vamos a ver a continuación. Bueno, hay métodos, por ejemplo, para analizar alternativa, análisis de supuesto, estudio comparativo. Todo lo que vemos acá como métodos es lo que en la sexta edición se trabajaba como herramientas o técnicas. Solamente que se han aumentado más. Acá. Benchmarking es un método, lista de verificación, hoja de verificación, costo de calidad, pronósticos, análisis de regresión. Ustedes deben recordar todo esto en el sexta edición, ¿no? La simulación, el análisis FODA, el análisis de variación, por ejemplo, variación entre duración estimada, duración real, presupuesto versus costo real, métrica planeada versus real, etcétera, ¿no? El escenario que pasa así, todo lo que son estimaciones, método de estimación análoga, paramétrica, pero también hay por ejemplo la estimación puntual, relativa, punto de función. Se han agregado mucho más técnicas de estimación. Pero también hay muchos métodos para el tema de reuniones, ¿no? Por ejemplo, un kickoff, una reunión de avance del proyecto, una reunión de estado del proyecto, una conferencia oferente para explicar nuestro RFP, nuestro documento de adquisición o las bases a los futuros proveedores o a lo que le llaman, digamos, a los postores, como es una reunión de cierre de proyecto. Acá también, por ejemplo, el tema de mapeo de impacto, métodos comúnmente utilizados como esquema de priorización, para priorizar, ¿no? Por ejemplo, para priorizar alternativas, etcétera. Y acá tenemos la lista de todos los métodos que hemos mencionado versus cómo la aplicamos en los dominios. Donde está la X, por ejemplo, en el tema de métodos, casi todos los métodos que hemos visto acá se aplican en planificación y en medición. O sea, planificación y control. Acá tenemos métodos, muchos más métodos. Acá vemos muchos métodos que se aplican en interesados, por ejemplo, acá, ¿no? Todos estos métodos de reuniones, ven estos métodos de reuniones, se aplican bastante en el tema de interesados, en el tema de la ejecución, que es el trabajo del proyecto. Y los artefactos vienen a ser lo que antes decíamos la salida. ¿Qué es lo que sale? Un entregable, normalmente. El entregable podría ser un documento, o podría ser un entregable de producto, en general, lo que entregamos. Y acá tenemos que en el caso de negocio, los reportes, los planes, los registros de cambio, los registros de supuestos, todo lo que llamamos antes planes subsidiarios, al final son planes de gestión, pero hay más planes. Ahora hay más planes que antes. Bueno, plan de PREA, plan de iteración. Plan de iteración es por lo que habíamos hablado del ágil, por ejemplo. Pero es bien similar, pero ya no es tan específico como la matriz que había de los planes, ¿no? Ahora está como artefactos. El sexta edición era una guía que nos decía, ¿no? ¿Qué necesito como entrada? ¿Qué técnica aplico para tener este resultado, esta salida?
En el séptima como que hay que leer todo para darnos cuenta lo que se requiere, pero no nos dice exactamente cómo. Por eso que hay que usar todavía el sexta para lo que es proceso, como referencia, como soporte. Diagrama jerárquico como el EDT, los organigramas, las líneas bases, los diagramas, no, por ejemplo, un diagrama de flujo, un GAN, una curva S. Todas esas, lo que antes le llamamos salidas, vienen a ser los artefactos. Todos los reportes, todos los otros artefactos, lista de actividades, por ejemplo, los documentos de licitación, RFI, RFQ, RFP. Las adquisiciones, por ejemplo, en el quinta edición eran muy buenas. En el sexta edición mejoró, pero se le quitó cerrar adquisiciones, ¿no? Que en realidad nosotros consideramos muy importante. Y ahora en el séptima edición, el tema de adquisiciones como que está en otros, algo así, ¿no? Como que no le dan la importancia, ¿no? Pero es importante el tema de adquisiciones, ¿no? Pero si uno lee todo, nos damos cuenta que se mantiene. El RFI, el RFP, el RFQ. Y acá tenemos todos los artefactos mencionados versus los dominios. ¿En dónde lo aplico más? Como se dan cuenta acá, se aplica más en la planificación, en la ejecución, el control. Estos artefactos, por ejemplo, de estrategias, se aplican más en interesados en particular. Y acá tenemos mucho más artefactos, por ejemplo, los artefactos de estructuras, diagramas, planificación, interesados, etc. Tenemos muchos artefactos, ¿no? Artefactos, por ejemplo, de reportes, en el tema de ejecución, en el tema de medición. Ok, estimados, con esto estaríamos terminando en general la presentación. ¿Algunas preguntas que deseen para poder responderlas? ¿Preguntas? ¿Roberto? Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en ¿Qué verte tal, otra Roberto? vez. ¿Qué tal? Eh, quería saber más o menos cómo están programados los exámenes, cómo son las fechas. Ok. Bueno, en el tema de exámenes cambió a principios de este año, ¿recuerdan? A principios de enero, ¿no? El 2 de enero cambió a un nuevo enfoque, que se trabajaba tres dominios, ¿no? El dominio de personas, el dominio de negocio y el dominio de proceso. El 42% del examen es personas, el 8% procesos y el 50%, perdón, el 8% negocios y el 50% procesos, bajo el enfoque de sexta edición, que todavía se mantiene. Sin embargo, se le daba cierta connotación ya a una futura séptima edición, porque ya se comenzó a hablar de dominios, solamente que se hablaba de 3 dominios, no de 8 dominios. Y en el sexta edición se trabajaba, cada uno de estos dominios, por ejemplo, dominio personas, tenía tareas. Y cada tarea tenía ciertos tips que le llamaban facilitadores, y sobre esos facilitadores son las preguntas. Entonces, en el tema de personas, son las habilidades interpersonales, solamente que son 42% de las preguntas. En el tema del negocio, es más tema de caso de negocio, anteproyecto, portafolio, PMO, beneficios. Y lo que es proceso, 50% del examen, era prácticamente lo que es PMO casi esta edición. Hasta ahora se mantiene ese examen, todavía no ha cambiado. ¿Está claro, Roberto? Godofredo, ¿puedes levantar la mano, Godofredo? Sí,
Ok. ¿Te escucho, Alfredo? ¿Cómo estás? A los tiempos. ¿Cuál es el objeto de modificar la estructura y presentación de la guía? Todos, o sea, ¿por qué lo han cambiado? Bueno, básicamente ha habido cierto enfoque que ha sido muy utilizado en ciertas industrias, que es el ágil, ¿ok? Entonces, en el enfoque ágil hay principios, y se habla de la mentalidad ágil, que la persona es la que vale, no el proceso. En la mentalidad ágil, por ejemplo, hay un valor importante, ¿no? Que dice, lo que interesa es el producto final, no el trabajo propiamente dicho. Entonces, eso ha ido en el tiempo. Entonces, el PMI tiene una guía del ágil. Y el PMBOK hace esta edición algo de ágil. En esta séptima ya le dan un enfoque más al ágil, pero básicamente potenciando el tema de personas. Y normalmente en el tema ágil no se habla de metodología, no se habla de procesos, se habla más de flexibilidad, de libertad del equipo, ¿no? Entonces, por ahí ese enfoque. ¿Está claro, Alfredo? Sí, 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 por supuesto. Gracias, Mae. Ok. A las capacitaciones sobre estas actualizaciones. Bueno, nosotros hacemos talleres de certificación desde cero, ¿no? No hemos planificado hacer una de actualización, ¿no? Pero acá Majo que está escuchando podría hacerse, ¿no? Buena idea. ¿Alguna consulta más? ¿Ha quedado claro? Ok, estimados, con esto estaríamos terminando esta conferencia. Cualquier información adicional nos pueden contactar y estamos siempre para servirle. Muchas gracias.